¿qué tal? Muy buenos días. Nuevamente, gracias por acompañarnos a su programa Charlas de Leyenda. En esta ocasión, nuevamente, es parte de nuestros recorridos aquí en Coyoacán. Me acompaña el historiador David Contreras Cadena. Muy buenos días, tengan todos. Saludos. Bueno, y como les comentábamos en el programa pasado, hablar de Coyoacán es hablar de una manera tan enriquecedora de la Ciudad de México, que aunque era parte externa de la Ciudad de México del pueblo de Coyoacán, termina siendo envuelto en la Ciudad de México. Literalmente tengo a mis espaldas lo que sería ya el primer cabildo o la primera ayuntamiento ya fundado en lo que es la zona central del Valle de México. Y aquí va a ser con Hernando de Cortés en unos terrenos que él van a cedérselos el cacique de aquí. Sí, bueno, vamos a recordar una cosa. Hernán Cortés no se tiene mucha idea de que haya vivido aquí. No, de hecho no vivió ahí. La referencia que tenemos de vivió Cortés es específicamente en la casa de Istolinque, que sería por allá por la parte de la Conchita, donde estuvimos la semana pasada. Exactamente. Justamente en lo que actualmente es un restaurante que lleva el nombre del conquistador. Allá está. No soy patrocinado por él, pero creo que es el restaurante Cortés. No sé cómo sea no lo recomiendo, no lo desacredito, simplemente no lo he visitado, pero es un lugar que se ve, por lo menos, arquitectónicamente se ve muy bonito desde afuera. Bueno, en ese predio estuvo realmente donde vivió Hernando de Cortés. Déjame comentarte algo a los visores, a ti. Ajá. Muchas veces pensamos que así fue la hacienda de Cortés. Realmente esta hacienda ya ha tenido muchas remodelaciones. Sí. Desde el año de 1526, que es cuando se empieza a construir y todo esto, la primera construcción es una construcción completamente sobria. O sea, va a tener nada más una alfarda chica, completamente, una puerta grande para la caballería. Es más, en la parte de atrás, donde están las oficinas delegacionales, ahí se encontraba efectivamente lo que era la entrada de los caballos. Sí. Y bueno, en la parte de atrás se hace una pequeña capilla, en la cual obviamente, bueno, se daba la atribución porque no se encontraba lo que era la iglesia actualmente. Ahí se daban los primeros, la primera palabra de Dios. Vamos a recordar que allá donde fuimos a la Conchita, lo que hace Cortés con la Conchita es más que nada hacer una capilla casera. Sí, más personal. Capilla personal, se podría decir. Y una capilla pública se podría decir que era esa. Es por eso que la gente, bueno, siempre pasaba por aquí, primero daba la anuencia a Dios, y a través de esa anuencia, pues obviamente esta parte se empieza a hacer cada vez más importante. Más importante, sí. De hecho, la casa que tenemos a nuestras espaldas es una casa que data del siglo XVIII, para ser exacto, del año de 1756, que es cuando se hace esta casa. Por eso lo vamos a ver, que el estilo es completamente diferente a lo que se disfrutaba cuando yo estaba en Hernán Cortés. Te voy a recordar también una cosa muy importante de esta casa. Se hace ya con nuevas arcadas, los arcos invertidos. Los arcos invertidos en la parte de arriba. Y algo muy importante, va a tener toda esta plaza un corte español. Ajá. En el corte español vamos a recordar que es iglesia central, casa de gobierno o ayuntamiento. Sí, muy parecido al Zócalo. Y en la parte de atrás van a tener las casas más importantes, sí, en casas señoriales. Lo que sería, perdón, lo que sería la reunión de los poderes. El poder de la iglesia, el poder del Estado y el poder del comercio. Efectivamente. Básicamente que se manejó aquí en la plaza. Como les decía, bueno, y esta casa tiene algo muy importante. Como es casa de gobierno, también aquí se resguarda el registro civil. Un registro civil por demás hermoso, que además nos recuerda perfectamente las dulzuras del matrimonio. Porque está representado justamente ahí la conquista y el tormento de Cuauhtémoc, aquel que Alderete le propina a Cuauhtémoc quemando los pies. Pregunta, ¿qué tiene que ver Cuauhtémoc con el tormento de perdón, al revés. Es que ¿Qué tiene que ver el tormento de Cuauhtémoc? Fíjate que el procedimiento para quemar los pies a Cuauhtémoc fue muy sencillo. Le untaban los pies con aceite, bueno, fueron pies y manos, los pies con aceite, y le acercaban el fuego. Ajá. Bueno, el tormento es terrible y es muy lento. Ya.
Sí. ¿Alguna pregunta más? Ya no. Si eso no responde, por algo me he divorciado 2 veces. Pero bueno, y esto nos recuerda a algo. Grande de muchas personas importantes culturalmente hablando en México, igual políticamente, han vivido aquí. Uno de los grandes vecinos de esta zona es un matrimonio muy célebre. Ella viene de una familia de un inmigrante alemán, Wilhelm Kahlo, y que se casó con una mexicana, con Matilde, que va a ser la mamá de Frida Kahlo. Frida Kahlo nace aquí en esta zona y de hecho muere en esta zona, en la famosa Casa Azul, que esperamos visitar en estos días, así como también Diego Rivera va a ocupar esta zona para vivir. Sí, fíjate que... Déjame. Perdón. La anécdota, ellos cuando se casan aquí, Guillermo Kahlo sí estaba muy contento con el matrimonio, porque Guillermo Kahlo debía mucho dinero. Y Diego Rivera iba a ser el que iba a financiar los pagos de las deudas que tenía sobre la hipoteca de la Casa Azul. La mamá de Frida Kahlo no estaba contenta. Decía que no podía casarse con un tipo gordo, con un tipo feo, con un tipo bohemio, con un tipo borracho, según decía ella. Entonces estaba muy a disgusto con el matrimonio. Y además, que era un tipo divorciado, y no por primera vez. Ya se había divorciado 2 veces. Ya se había divorciado de Angelina Belov y de esta Lupe Marín, que Lupe Marín va a tener que ver con esta casa, con la anécdota que les vamos a comentar. Pues resulta que se hace el matrimonio. Si vemos fotografía de ese matrimonio, vamos a ver a Frida Kahlo con una falda muy sencilla, con una camisola blanca y con un rebozo que va a estar usando. Bueno, ese rebozo y ese vestido y esa blusa su sirvienta. Ese fue el vestido de novia que usó esta Frida Kahlo cuando se casó con Diego Rivera. Y Diego Rivera fue completamente de mezclilla. Pantalones de albañil, decía. Completamente. Efectivamente. Aunque realmente eran los pantalones de un gran artista. Hay una anécdota que también tiene Diego Rivera, que su pie, para su tamaño, era un pie del número 7. Y decían que se compraba los zapatos grandes. ¿Qué pasaba? ¿Por qué se compraba los zapatos grandes? Porque se veía descuadrado. Con el pie chiquito, con ese tamaño, y con un pie chiquito, pues todo el mundo se burlaba. Por eso mismo él tenía la tendencia de comprarse zapatos del 11 o del 12 y los rellenaba de papel. Bueno, es una de las anécdotas que me contó alguna vez un maestro que tuve. Curioso. Y fue algo gracioso. Sí, por eso mismo también le decían Diego Zaporrana. O bueno, sí, claro. Que se tiene de hecho, el apodo que se lo da del Zapito también lo maneja mucho tiempo la doña. María Félix es la que se refiere a Diego Rivera como el Sapo. Pero bueno, relacionado en esa boda, esa memorable boda que se realiza aquí, pues bueno, se hacen todos los arreglos, se realiza la boda y la fiesta se va a llevar a otro lugar, a la casa de Roberto Montenegro. Roberto Montenegro, muchas personas, incluyéndome yo, lo consideramos el padre del muralismo. Porque Roberto Montenegro es el que nos va a hacer, o hizo más bien, el mural más viejo que tenemos en el colegio máximo de San Pedro y San Pablo, que actualmente es el Museo de las Construcciones, allá por la calle de República de Argentina. Por allá está ese mural, y nos habla del árbol de la vida. Ese nos representa un árbol de la vida, como te comento, con un San Sebastián amarrado, pero como en aquella época lo dibujó desnudo, gran escándalo. Pues no, lo obligaron a ponerle vestimenta. Y ahora es muy bizarro ver a ese San Sebastián disfrazado de una armadura medieval, muy, muy rara. Pero bueno, la fiesta entonces del matrimonio se va y se realiza en la casa de Roberto Montenegro. ¿Y cuál es la sorpresa? Todo era alegría, todo era felicidad, hasta que Lupita Marín llegó. Se le ocurrió asistir a la fiesta. Y al calor de las copas, al calor de los alcoholes, del pulque, del tequila, de los ríos que corrieron de bebidas atarantes, que atarantaban. Espirituosas. Sí. Bueno, resulta que agarra, ve a Frida Kahlo parada, se encamina hacia donde está ella, le levanta la falda a Frida Kahlo y les dice a todos los comensales:
efectivamente. ¿Ven este par de palos? Bueno, a partir de ahora, este par de palos van a tener a Diego Rivera en medio. Ya no van a tener a estas par de piernas. Sí. Gran coraje porque agarró, se salió, se armó el escándalo. Diego Rivera, como buen marido, lejos de ayudar y defender a su esposa, lo que hace, defiende a Lupe Marín. No, bueno, no la defendió, así que Pues digamos... se hizo pato. Sí, simplemente... Bueno, se cayó Torga. Sí, claro. Frida Kahlo le reclama a Diego Rivera, ¿Que no la gordo defendió? panzón, ¿por qué no me defiendes? Y el gordo panzón, bueno, Diego Rivera en este caso, obviamente, solamente se echa a reír y bueno, se ríe en la cara de Frida Kahlo. Frida Sí, Kahlo, no. insultada, Fue obviamente, terrible. se da la vuelta y se va. No, y aparte, Entonces, bueno, fue una circunstancia muy... a los para el 3, tiempo, a los era 3 muy días fue a pedirle perdón, Diego Rivera, y se la llevó a su casa allá por el Paseo de la Reforma, una casa que el Partido Comunista les había obsequiado o les había puesto para que ellos fueran a vivir. Nada más que una pequeña condición, les dio a 2 camaradas que fueran a vivir con ellos, además de que también vivió con ellos ese tiempo de vida, el pintamonotes bolchevique. Si no saben quién es el pintamonotes bolchevique, es una referencia que hace Rufino Tamaño de David Alfaro Siqueiros. David Alfaro Siqueiros vivió con ellos al principio, no vivieron mucho tiempo, hasta que agarraron y decidieron salirse ahí y se vinieron a vivir por un tiempo acá. Bueno, Coyoacán. realmente se salieron porque el alumno de Diego Rivera, Juan O'Gorman, su padre era dueño de una vasta área de campo de golf y él hace una casa tipo funcionalista. De hecho, sí es Hace el la padre del ca- funcionalismo. Sí, es el tipo funcionalista que hace Juan O'Gorman, que es el padre del funcionalismo aquí en Pero, México. si mal no recuerdan, Muy eran unas interesante. canchas de tenis. No, golf. Según yo eran canchas de tenis, porque están marcadas bueno, es cancha de tenis o golf, que están actualmente sobre la calle de... Era el club de golf Altavista. San Ángel, era el club de golf San Ángel. Tal vez, muy probablemente, haya habido unas canchas de tenis, probablemente. Sí, porque parte, eran porque clubs. si uno ve la distribución de las casas, obviamente estamos hablando de que son casas que sí se va enmarcada el espacio de unas canchas de tenis. Ahí hace 3 casas. Se supone que Juan O'Gorman hace una casa para su papá y aprovechando la casa de su papá, la usa como prototipo para enseñarle las casas a Diego Rivera para ver si le gustaban. Diego Rivera quedó encantado con las casas, unas casas que para mi gusto son horribles. Pero- Bueno, lo que pasa es que los cuartos son muy chicos, realmente. No, pero la la idea y instalación es por concepto, fuera, no, la idea cemento, es sin genial. pintura, no. Bueno, Bueno, tú y yo estamos peleados en eso, no podemos hablar más. La cosa que, bueno, unas casas funcionalistas. Juan O'Gorman es el pintor de acá de los murales de la Biblioteca Central de la Universidad Nacional Autónoma de México. Él va a tener, también es considerado aquí en México como el padre del funcionalismo en México. Él va a ser el que nos va a dar esa parte. Hay una cosa muy importante esa de las entrada. pinturas bueno, no son pinturas, son murales. Son murales. Pero no están hechos en pintura, están hechos en piedra. Sí. Son piedras traídas de diferentes partes de la República Mexicana, de diferentes colores, y con esos colores los va combinando para que se vayan dando caras, gestos. Sí, etcétera. de manera artística es muy bueno, como claro. ingeniero a mí no me parecía bien. No está correcto. Porque, pues, por ejemplo, podemos ver otros ejemplos de arquitectura Claro, que son muy simplemente diferentes, ¿no? Este es uno, y si caminamos, caminando, nos vamos a topar con una joya del Porfiriato, que se hace 10 años antes de la celebración de lo que fue el aniversario de la independencia de México, del inicio de la independencia de México. Y va a ser promovido o va a ser donado por el general Porfirio Díaz Mori. Y vamos a tener a ese hermoso kiosco, que es de origen francés, que si vemos en la parte de arriba, tiene una cúpula que está ornamentada o está compuesta de 16 gajos. Esa cúpula también está compuesta de vitrales. Toda la estructura estamos hablando de hierro. Muy parecido, si tomamos en cuenta, también al kiosco morisco de la Alameda. Es más o menos claro. sobre la misma idea, estructuras metálicas fácilmente desmontables. Inicialmente ese kiosco, bonito por cierto, no estaba a la altura que está actualmente. No. Estaba a ras de piso. Exacto. Y tenía una placa que nos decía que era por el aniversario del centenario del inicio de la independencia. Sí. Por eso se va a estar aquí y esto se va a llamar el Parque Hidalgo. Además, que pasado algunos años, vamos a tener de aquí una escultura de Miguel Hidalgo.
Una escultura que nos llega allá en las épocas del presidente José López Portillo. Bueno, Para ser exacto, en el año de 1980. ¿me permites hacer una intervención rápida? Sí. Bueno, eso de rápida entre comillas, pero bueno. Hay una cosa muy importante que se hace una feria en Alemania. Esta feria es la feria de la metalurgia. Ah, yo pensé que En el Oktoberfest. El Alemania Fest, ¿no? No. No, el Oktoberfest, el de la cerveza. Sí, también. Que no es en octubre, pero bueno. Pero bueno, esta fue una feria de, ¿cómo se llama? De diseño arquitectónico a través del metal. Esto fue muy importante porque fue muy revolucionario. Porfirio Díaz manda a varios emisarios para que vean las nuevas estructuras. Sí. Y con ese tipo de idea manda a traer la primera estructura metálica a México, a América. ¿Pero de qué? ¿De ornamentación? Sí, ornamentación. ¿Y qué te crees? Es una de las más famosas que nunca recordamos. ¿Tú sabes cuál es? Me imagino que es el Monumento a la Revolución. No. ¿No? ¿Cuál es? No, el Monumento a la Revolución se hace con la idea basada en esa parte. Es que fíjate que fue un auge en aquella época, por eso no estoy muy seguro cuál fue el primero. Tenemos ejemplos de aquella época como el Palacio de Hierro, el propio Museo Nacional de Todo Arte. eso estilo porfiriano. Que es completamente porfiriano. Que es donde se trae la idea de Alemania. Sí, que son edificios con alma de hierro. Exactamente. El primer edificio que se trae desde Alemania, desde la feria para acá, es una estación de tren. Ah, que sí, es se cierto. que le van a poner el nombre actualmente. Donde cambiábamos discos y toda la cosa. Exactamente, el Chopo. El Chopo, sí. Sí, el Chopo, sí. De hecho, inicialmente iba a ser estación de tren, estación que de tren, nunca se llevó a cabo. Nunca se llevó a cabo. Sin embargo, bueno, el tren ahorita que lo mencionas, va a ser un motor que va a usar Porfirio Díaz durante su gobierno. Sí, claro. Este motor, obviamente estamos hablando de unir poblaciones. Sin embargo, también hubo trenes chiquitos que se fueron ocupando, a pesar de que en 1856, para ser exactos, se construye ya en forma el primer tranvía. Ajá. Que la ruta era del Zócalo hacia San Ángel, donde se lleva a cabo, nada más que eran viajes muy complicados. Era un vagón realmente lo que se usaba, que era tirado por mulas. Sí. Posteriormente a eso se va a hacer lo que se hace en la introducción de la energía eléctrica en los tranvías, y justamente aquí estuvo la estación de tranvías de aquí de Coyoacán. Sí. Para que lo podamos ver de frente. Ah, mira, lo que le comentaba Miguel Hidalgo, muy ad hoc con la situación. No le vaya a dar coronavirus al señor. ¿Y cómo coronavirus? Si él estaba en contra de la corona. Con nuestra nueva realidad. Sí. Como les comentaba hace rato, es una escultura relativamente nueva. A pesar de que es de bronce, no es tan pesada como creyéramos. Solamente pesa 700 kilos. Sí, lo que sucede es Y que tiene 3 metros de altura. En la parte del centro es hueca también. Hueca como las ideas de Hidalgo, pero nada más ad hoc. Bueno, también déjame comentarte, antes de que nos vayamos de lo que es la municipalidad, Hidalgo, sí. de la municipalidad, que en la parte de adentro de la municipalidad, aparte de lo que es la capilla, se tienen los murales, unos murales muy hermosos. Sí. Desgraciadamente la delegación, por tanto movimiento, tantas cosas, siempre cierran los murales. Yo he tenido la fortuna de estar dentro de las oficinas delegacionales. De hecho, y en la oficina... Bueno, ahorita por la realidad está así. Sí. Están los murales de la pintora Aurora, no recuerdo muy bien el apellido. Reyes. Aurora Reyes. Sí. Ella está en lo que sería la sala de Cabildo. Sí, en la parte murales, final, efectivamente. Y están también los que te decía que se hacen adentro de la capilla. Creo que es de Fanegral, igual el mismo pintor de acá Sí. de San Juan Bautista, el que hace el de la Sí, en sí, de la conquista y el tormento de Cuauhtémoc. vamos a recordar que en la parte interior de la capilla se ven fantásticos los murales, son murales preciosos. La verdad es que, Dios mío, cada vez que te pones delante de tantos murales, tanta historia, solamente te queda encarte y decir, realmente esto es, ¿no? Pero bueno, en fin, ¿por qué se hace el muralismo? ¿Tú tienes una idea de por qué? Mira, gran parte de cuando acaba la Revolución Mexicana,
Tenemos que tener una nueva identidad, hay que hacer una creación de la patria, hay que volver a culturizar, educar. Estamos hablando que uno de los motores principales de la Revolución Mexicana fue curiosamente la ignorancia, que la gente, el analfabetismo era muy amplio. Derivado de ello, cuando toma el control de la educación en México José Vasconcelos, él va a hacer una cruzada donde va a sacar a los muralistas. Y en esa cruzada me recuerda cuando se le hace la invitación a Diego Rivera. Sí, claro. Diego Rivera, cuando viene, dice que él realmente venía convencido por las ideas revolucionarias de José Vasconcelos sobre la educación. La verdad es que no es cierto, venía huyendo de los celos de esta Angelina Beloff. Y nada por demás. Bueno, también, bueno, ¿lo acuerdas con quien se le pusiera enfrente? Hay una breve historia que dice lo siguiente, que Diego Rivera simplemente agarra, cuando se va a salir de Francia, le dice a Angelina Beloff, ahorita vengo. Voy por cigarrillos. Voy por cigarros, sí. Se va. Se vino a tierras americanas y no encontraba la marca que quería. Sí, como no la encuentra, pues ya se quedó mejor aquí en México, ¿no? Sí. Bueno, vamos a abandonar parte de este lado del parque, de la plaza de Hidalgo. Vamos a transportarnos también a la plaza de Hidalgo, a lo que sería el atrio de la iglesia. Hay que recordar una cosa, esto también pertenecía a parte de la iglesia y el atrio de la iglesia. Esto en sí era parte de las huertas. Era parte de la huerta, era la huerta. La huerta, solamente había una callecita endeble, que era la que abría lo que era lo que dividía el ayuntamiento de la... Exactamente, de las huertas. De las huertas. Y bueno, era la Hidalgo que tenemos ahí, no hay que olvidar que aquí también surge la innovación, aunque no surge de la mano de la parroquia, la construcción de las capillas posas. Claro, esas llegaron posteriormente ya cuando estaban las iglesias hechas, se empiezan a realizar las capillas posas. Algunas personas, por ejemplo, el maestro Antonio Rubiales, nos dice que realmente lo que se buscaba era significar los barrios del pueblo a través de los cuatro. Lo más aceptado es que sean capillas posas, con S, no con Z, no estamos hablando de agua. Porque mucha gente piensa que cuando dice una capilla posa, que es una capilla donde se extrae agua. Sí. No. A veces eran cerradas, a veces eran abiertas, y lo que buscaban era realmente, por un lado, cuando no era época de peregrinación ni nada, era una especie de separar a los padres, a algunos padres como eremitas, como ermitaños, y también tenían la función de ser escuelas, de ser capillas. De ser la parte evangelizadora. La parte donde se hacía el catecismo. Exactamente. Y siempre eran 4, y estaban justamente bordeando los flancos de los atrios. Sí, de los otros principales. Obviamente ya las capillas posas aquí ya desaparecieron. Ya desaparecieron, bueno. Pero bueno, así como desaparecen las capillas posas, desaparecemos nosotros. Vamos a cambiarnos de rumbo. Vamos al frente de la iglesia de San Juan de Dios, una iglesia que es considerada de las 3 más viejas de la Ciudad de México. San Juan Bautista, pero sí San Juan de Dios no. San Juan Bautista, el primo de Jesús. Exacto. Bueno, sí, por eso es otra historia religiosa, pero muy, muy interesante, por cierto. Pues vamos a saltar ¿Vamos para qué lado? Sí. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Pues ya dimos un salto. Pero basta las palabras de la boca. Perdón. Un salto cuántico del otro lado. Ya estamos del otro lado del parque, y actualmente del parque Hidalgo, que sería realmente ya lo que corresponde al atrio de la iglesia. La semana pasada hablábamos de las cruces atriales. Ahí tenemos una cruz atrial, que es el centro de la iglesia. Una iglesia que inmediatamente después de la conquista, Hernando de Cortés consigue que el cacique Estolinque le regale unos predios a los hermanos franciscanos, que posteriormente van a ser ayudados por los hermanos dominicos, para que en 1527 se inicie la construcción de esta iglesia. Esta iglesia que contaba con aquella parte, que es el convento, y con la otra parte que tenemos del otro lado, que está atrás del árbol, que sería la huerta, que es lo que estábamos abarcando de parte del parque Hidalgo. Estábamos del otro lado del parque. Bueno, y de esta iglesia lo que vemos es una iglesia sumamente majestuosa. A pesar de que esta iglesia es de las más viejas,
también hay que reconocer una cosa, se le ha metido mucho la mano a esta iglesia. Y esta construcción o estas modificaciones que ha tenido, no le han quitado la belleza, pero sí le han quitado algunos estilos. Por ejemplo, tenemos que es una iglesia completamente de estilo herreriano. Y Juan de Herrera es un escultor que va a establecer en la época de Felipe II, allá en España, lo que es el estilo escorialense, del Escorial de allá de España. Y estas las características de este tipo de construcción, que son iglesias muy sobrias, muy horizontales. Vemos una iglesia más ancha que alta. Es más o menos reflejan lo que pretendía ser el estilo gótico. Iglesias muy sobrias, pero donde se demostrara la firmeza, la fijación, el hecho de que estaba perfectamente cimentada la religión católica, que tenía fuerte cimiento, que era gran fortaleza. Y este estilo va a ser muy retomado después del Concilio de Trento, donde se va a replantear toda la iglesia católica, el cómo hacer la contrarreforma en contra de los protestantes, contra de los luteranos. Sí, claro. Pero bueno, entonces por eso vemos que la iglesia realmente tiene muy pocas ornamentación. Vemos que son dos columnas jónicas. Son dos columnas paradas, una Ajá. calle intermedia, y dentro de la calle intermedia se encuentran los nichos, Sí. 4 nichos en total en la parte baja. La parte baja y en la El primer parte cuadro, alta los primer cuarto. vemos 4 cubos, no se alcanza a distinguir muy bien, pero que tienen que ver directamente con las órdenes que aquí estuvieron. Estamos viendo que tienen por ahí, está el anagrama de Jesús, que significa No. IHC. Anagramas para la mujer, monogramas Bueno, para monograma, el el hombre, monograma de Jesús. Sí, Y porque el después nos vayan a IHC. reclamar. No. Bueno, sí, pero es Tenemos anagrama también las individual. flores de lis de órdenes mendicantes. Y tenemos una leyenda, una escritura ahí. Me cuesta mucho leer el español antiguo, porque obviamente va muy para aprovechar espacios, pero lo que significa en español es, al final de cuentas dice, no es nada más que la casa de Dios y la puerta al cielo. Es Portacelli. Entonces decía, aquí estábamos ubicados en lo que sería el atrio de la iglesia. Aquí realmente se empezaban a dar, igual que en San Francisco el Grande, las primeras evangelizaciones, el primer catecismo que se da a la cultura indígena. La cultura indígena realmente usaban los atrios para enseñarlos, porque como les comentaba la semana pasada, ellos lo que pretendían era que de alguna u otra manera tratar de sincretizar las costumbres indígenas, naturales, con la de los españoles. Pero, por ejemplo, los indígenas no es que no quisieran o no pudieran entrar a los templos, más bien no querían entrar. Y no por falta de fe. Hay que ver una cosa. Estamos hablando de una generación que va a empezar a romper los esquemas que ellos tenían. Sus deidades van a empezar a ser de alguna u otra forma desplazadas por las nuevas deidades españolas, las nuevas deidades europeas. Sin embargo, ellos tenían el hecho de hacerlo en los exteriores, y no lo hacían en los interiores porque ellos dividían sus pirámides en diferentes niveles. Estamos hablando de que uno era el cielo, otra parte era la parte terrenal y otra parte el inframundo. Y ellos, cuando entraban a las iglesias, las veían muy oscuras, y ellos tenían miedo porque pensaban que estaban entrando al inframundo. Entonces por eso preferían estar afuera. Ya les jalaron las patitas. Muy bien. Sí, esa es la parte. Obviamente, por eso es que se daban el catecismo y la instrucción a la iglesia católica, a la religión católica, afuera, en los atrios. También tenemos que la iglesia, como les comentaba, a pesar de que ha tenido muchas modificaciones, estuvo dividida en tres naves. En 3 naves, efectivamente. Actualmente ya nada más queda la central, o más bien la central asimiló a las otras 2 naves. Bueno, vamos a recordar que esta iglesia en particular originalmente tuvo un corte que se le conoce con el nombre de corte catedral. Ajá. Porque se pensaba aquí que se iba a hacer la primera catedral o una de las primeras Sí, pues, catedrales. de hecho, por eso el corte catedral romana. De hecho. Efectivamente, de 3 naves. 3 naves. Entonces, la nave principal en un cierto momento, pues cuando se cae la cúpula principal, se va a absorber todo y van a quitar ya Sí, las va a ser una columnas
y va a ser solamente una nave completa. Que todavía se alcanza a ver parte de las 3 naves, porque Bueno, las por cúpulas solamente por dentro. solamente se alcanza a ver a través de los rasgos. Pero bueno, en esta parte es muy importante, porque también el arquitecto va a poner esos 4 nichos foráneos, si te das cuenta, representando propiamente a los 4 evangelistas. San Juan, San Lucas, San Mateo y San Marcos. Y por medio de estos 4 evangelistas es la parte de la fuerza de la fe. Lo que tú estás explicando lo estás explicando muy bien. Debe de haber bases sentadas. La fortaleza. Y después los constructores de la iglesia. En sí la palabra papa proviene de esta parte. Petros apóstol, Pablos apóstol, papa. Sí. Entonces, por eso sí significa la palabra papa. Y en la parte del centro va a tener el Cordero de Dios. Solamente 2 personas, en su gran mayoría, de estos van a tener el Cordero de Dios representado. Uno, como tú lo sabes, Jesucristo, porque es como un cordero llevándolos al matadero, obviamente. Y el otro va a ser San Juan Bautista, porque San Juan Bautista sí tiene la leyenda de que en tiempo del rey Herodes, Salomé le pide la cabeza, porque Salomé había sido desmiciada por Juan. Entonces le dice, bueno, pues ¿qué vamos a pedir? Su mamá le dice, ¿qué tal si le piden la cabeza de Juan? La historia es así, la conozco muy bien. A ver, resulta que Herodías estaba casada con Herodes Filipo primero. Ajá. Herodes Filipo era el padre, era el hermano de Herodes Antipas, que a su vez los dos eran hijos de Herodes el Grande, el constructor del templo de Salomón. Ese le gustaba perpetrar el nombre. Pero entonces, lo que hace Herodías, se divorcia de este Herodes Filipo y se casa con Herodes Antipas. Lo que le molesta mucho a los judíos y sobre todo a esa parte del pueblo judío que no acepta, porque hay que ver una cosa, Herodes no eran judíos, eran beduinos, eran árabes beduinos, comerciantes. Entonces, como no los aceptaban, los sintieron que les habían impuesto un rey. Bueno, entonces de ahí ya había un cierto rechazo. Además que había una cosa, Juan el Bautista era una persona muy querida por el pueblo, inclusive por el propio Herodes Antipas. Sí, claro. Lo seguía. A Herodes Antipas lo consideraba un santo, un hombre justo. La cosa sabio, sí. La cosa es porque le tenía miedo. La cosa que cuando, por una crítica que hace el Bautista a Herodías, la esposa se enoja y le pide a Herodes que lo mande a apresar a Bautista. Herodes, que no le podía negar nada a la esposa, lo manda a apresar. Cuenta la leyenda áurea que Herodías convence a su hija Salomé para que le baile a Herodes Antipas. De ahí la famosa frase de que mi reino si por un baile tuyo doy mi reino. No le pidió el reino, lo que le pidió fue la cabeza al Bautista. Herodes, en charola de plata. Herodes no le queda otra más que cumplir el capricho a la mujer, manda a cortarle la cabeza primero lo manda a hablar a Juan Bautista. Juan Bautista, al llegar con Herodes, lo vuelve a insultar. Le dice Juan Bautista, si es mi cabeza la que querés, señor. Y aquí, eso es dentro de lo que sí, yo no me explico cómo se va a matar, pero bueno. Pues al final de cuentas le cortan la cabeza. Es algo que siempre va a llevar consigo a Herodes Antipas. Sí, cuando empieza a escuchar de Jesús que existe, entonces dice, no, es la reencarnación de Herodes. Es la reencarnación del Bautista. Por eso es importante. El Bautista va a ser considerado como el hombre que va a hacer el camino, o le va a preparar el camino a Jesucristo, el que va a hacer el bautismo con agua, y que él no tenía derecho, porque atrás de él venía una persona que iba a bautizar con el Espíritu Santo. A él se le hace la revelación que el Hijo de Dios va a ser aquel en el cual se pose una paloma y le diga, este es mi Hijo muy amado en que tengo mis complacencias. Esa es la historia cuando se conocen Jesús. Bueno, que se reencuentran Jesús y Herodes, porque Isabel, la madre de Bautista, y María eran primas. Bueno, sí, todo eso era de familia, porque también nos recuerda que Juan el Bautista, era primo hermano de Jesús. Era primo hermano de Jesús. Ahora sí que toda la familia ahí participó, sí, ¿no? Pero bueno. Pues bueno, y esta iglesia va a estar dedicada a ello. No es raro que haya sido al Bautista por una simple razón, como lo platicábamos la semana pasada. Aquí había mucha agua, mucho manantial. Claro. Entonces aprovecharon esa situación del agua para que fuera el Bautista. Además, otra cosa, antes de que nos gane el tiempo,
en la parte de al lado, esa arcada que vemos era la parte que correspondía al convento. Ahí en el convento fue construido sobre el Calmecac, aquella escuela de cultura y de guerra que se hacía para los nobles de la... Para la élite prehispánica. Sí, los nobles prehispánicos. Es donde se va a hacer el convento. Y ahí estaba el Calmecac. Bueno, y del otro lado, pues vemos, del otro lado, vamos a ver una hermosa fuente que nos va a representar lo que es en sí. Los servicios de limpia felicidad siguen trabajando, no se han rajado, igual que los oficiales. Si quieres vamos a caminar tantito para que la hagamos. Entonces tenemos lo que es la glorieta, una fuente de los coyotes, que va muy encaminada con el nombre de Coyoacán. Además que al fondo se alcanzan a ver unos arcos, una arcada, que es lo que queda ya realmente de lo último que queda de lo que era la barda atrial o la barda perimetral que resguardaba lo que era la iglesia. Y que en algún momento, pues para ser más exactos, para 1800 es que es donde estamos parados, se hace un cementerio. Sí. Y esto derivado a una situación muy parecida con lo que estamos viviendo, porque había un azote de cólera que estaba asolando la zona de Coyoacán. Entonces eran tanto los muertos que los lugares, los campos, los panteones, cementerios no eran suficientes. Entonces se habilita lo que sería el atrio como camposanto, porque eso era lo que era, camposanto. Y como les decía, entonces ahí estaba el convento que fue de los hermanos dominicos, los que estuvieron aquí. Posteriormente ya los dominicos se fueron a la parte central de allá de la Plaza de Santo Domingo. Sí, su casa matriz, ¿no? Sí, allá donde estaba los portales los portales de evangelistas por allá. También van a tener gran destacamento los hermanos dominicos. Sin embargo, aquí va a establecer su convento. Y eso me recuerda a una historia. Hay que recordar que nuestro programa nos habla de leyendas. Hablas de leyendas. Aquí hay dos leyendas. La leyenda del Padre Lego y la leyenda de María. ¿El Padre Lego o el de los...? No es de esos que de Lego, ese Lego no. Perdón. Resulta que muy al principio de esta iglesia había un sacerdote, un padre, un fraile dominico, que tenía por costumbre ser el primero en levantarse, ser el primero en venir a decir sus oraciones. Y siempre que venía él, lo veían entrar. Los pocos que lo llegaban a ver entrar, lo veían que iba solamente con sus manos y un rosario. Todos pensaban que era un padre muy erudito. Sin embargo, el Padre Lego no sabía ni leer ni escribir. Todas las oraciones y todos los misterios de la oración lauretana los sabía de memoria. Entonces él lo que hacía, a la capilla rezaba. Cuando sus hermanos se levantaban, lo primero que se encontraban era una capilla llena de flores, llena de rosas. Y así pasaron mucho tiempo. Ellos pensaban, no sabían realmente quién era el que ponía las flores. Cuando empezaron a investigar, pues obviamente el Padre Lego era desechado. ¿Por qué? Porque lo veían entrar sin nada. Y lo veía, y cuando salía, veían la capilla completamente adornada en flores. Cierta ocasión el Padre Lego cayó muy enfermo. Y curiosamente ese día no pudo ir a rezar. Ese día la capilla se encontró desnuda. No había una sola flor que adornara la capilla. Sin embargo, al día siguiente, a pesar de su enfermedad, el Padre Lego fue a los pies de la Virgen y empezó a rezar. Los hermanos que lo iban siguiendo se dieron cuenta que no llevaba nada en sus manos. Pero cada que él terminaba un rosario, o cada que terminaba oración, en uno de los floreros de la iglesia, de la capilla, se empezaban a llenar de flores. Nos dice esta leyenda, esta historia, que justamente cuando terminó el rosario, el Padre Lego cayó a los pies de la Virgen, muerto. Y esa es una leyenda que tenemos aquí de la capilla de San Juan de Dios, del Padre Lego. Muy interesante.
La segunda de María. Resulta, me la aviento rápido porque pues, María era una mujer que había quedado desempleada. María tenía el problema de que tenía que alimentar a su familia, tenía una madre enferma. Sin embargo, todos los días venía a esta iglesia y le pedía a San Juan Bautista que por favor le ayudara, que por favor le ayudara a conseguir trabajo. Ella afortunadamente no creía en el santo todoterreno, en San Judas Tadeo. Ella tenía ferviente fe en San Juan Bautista. Tenía 3 días de venir a rezar aquí María, cuando justamente, cruzando por esa puerta, otra mujer, Beatriz. Oye mujer, he visto que has estado rezando muy febrilmente. Dime, ¿cuál es tu apuración? Señorita, si usted supiera mis problemas. Hace una semana que me quedé sin trabajo. Tengo mi madre enferma. Tengo que pagar rentas. Y los pocos ahorros que tenía se han ido perdiendo. Me urge conseguir trabajo. Beatriz, que era una mujer buena, sacó un papel y en él escribió un nombre y una dirección y se lo dio a María. Por favor, ve a ver a esta señora. Se llama Raquel. Ve a verla. Seguro ella te va a dar trabajo. Yo sé que anda buscando a alguien que le ayude en las labores de la casa. Agarró Beatriz, dio media vuelta y se fue perdiendo entre la gente. María, ni tan ni perezosa, al día siguiente se arregló y lo primero que hizo fue esa dirección que le había escrito esta Beatriz en el papel. Se presentó, tocó el timbre. Salió una señora ya de aspecto grande, una persona mayor. Cuando se pega a María, le pregunta qué es lo que desea, qué puede servirle. María le dice, mire señora, yo la verdad me dijeron que usted anda buscando una persona para que le ayude en las labores de la casa. Una señorita me dio sus datos y se dio su dirección y me dijo que viniera a verla. La señora Raquel, al ver la nota, lo primero que hace, primero un poco incrédula, sin embargo, con una cara de satisfacción, acepta a María. María empieza a trabajar con esta señora en su casa, con la señora Raquel. Pasaban las semanas y se dio cuenta María que en la sala había retratos de Beatriz, esa mujer que le había conseguido el trabajo, que le había mandado con la señora aquí a su casa. Estaban los retratos, sin embargo, curiosamente, nunca se la había encontrado físicamente. Un día se armó de valor y le pregunta a la señora, oiga señora Raquel, ¿cuándo va a venir la señorita Beatriz a la casa? ¿Perdón? Sí, la señorita Beatriz, yo que tiene sus fotos. Me imagino que es pariente suya. ¿Cuándo viene la niña? Mira. Estas fotos, ciertamente que ves ahí, pertenecen a un pariente mío. Esa mujer era mi hija. Y te digo era, porque el año pasado falleció. Eso no puede ser posible, señora. Si yo la vi hace menos de 15 días y ella me dio el papel, ella falleció. Por eso te di el trabajo. Porque si mi hija regresaba del otro mundo y te estaba recomendando a ti, es porque eres una persona buena. Por eso tienes el trabajo. Mi hija no se puede equivocar. Esa es la otra leyenda que se habla de aquí, de San Juan Bautista. De Beatriz y María. Beatriz, María y de la señora Raquel. Y bueno, acabamos literalmente con el atrio de la iglesia. Y aquí en este atrio no nos queda otra que agradecerles su asistencia, que nos puedan ver, que nos sigan por nuestras páginas de Facebook. Agradecemos a Hola TV por el espacio que nos otorga. También agradecemos el apoyo, la presencia, aunque sea de manera, digamos, de ánimo, de Abraham Villedas, mi compañero, que por razones causas de la pandemia no nos hemos podido realizar. Sí, que te un bombito. No se pudo ver, pero esperemos que a la brevedad estemos trabajando ya en un programa conjunto para que me esté reprimiendo por mis vaciladas. Y el tan serio que es. Bueno, el serio soy yo y el vacilador es él, pero en el canal creo que es al revés. Pero bueno. Sí, entonces,
gracias a David Contreras, que nos vuelve a acompañar en estos recorridos por Coyoacán. No sabemos cuántos van a ser en Coyoacán. Esta es otra parte de los recorridos de Coyoacán. Coyoacán es muy vasto, tenemos muchos lugares que recorrer en Coyoacán. Pero bueno, les agradecemos mucho su presencia. A David Contreras, su servidor Alejandro Romo. Posiblemente en algún día nos encontremos en la calle, no tengan miedo, pueden acercarse a saludarnos. Además de historiadores, somos guías de turistas. No mordemos. Y usualmente andamos muy cerca con la gente, nos ven haciendo recorridos y visitas guiadas, visitas temáticas sobre todo. Pues bueno, también no olviden a su compañero Abraham Villedas, también en su canal, en su programa México en el Corazón. Síganlo también a él. Charlas de leyenda, les agradece su presencia y su atención. Buenas noches. Es un placer. Cuídate. Adiós.